En medio del océano, dos mujeres luchan por sus vidas cuando se dan cuenta de que el verdadero depredador no es la criatura que acecha bajo las aguas, sino el hombre que las capturó. Una mañana, Tucker, el dueño de un negocio de buceo en jaulas con tiburones en Australia, recibe felizmente a sus dos nuevas clientas. Greg se presenta como un turista canadiense, mientras que su compañera, Heather, comparte que es de Inglaterra. Luego se disculpa por no haber hecho una reserva, explicando que se suponía que iban a ir a un parque acuático con sus compañeros de clase, pero se quedaron dormidos. Con esta información, el empresario pregunta si nadie sabe de su paradero, y ellas lo confirman. A la mujer le parecen extrañas sus preguntas, pero él simplemente bromea, diciendo que quiere asegurarse de que su última voluntad esté en orden porque van a nadar con los tiburones. Más tarde, en el barco, el maestro de buceo cuenta que un tiburón lo atacó cuando era niño, pero que afortunadamente sobrevivió. Les muestra su cicatriz, enfatizando que le dio una perspectiva diferente del animal. Curiosa, Heather pregunta si se suponía que alguien lo estaba cuidando, pero él de repente revela que era un solitario. Durante la actividad, la turista inglesa teme por su vida mientras los tiburones toro rodean su jaula. Preocupado por ella, su compañero la calma ofreciéndole su brazo. Pronto, se da cuenta de que las criaturas no son tan agresivas como esperaba. Después de salir de la jaula, Greg le expresa su gratitud a Tucker por haberlos incluido en su horario. Inesperadamente, el dueño lo ataca y lo empuja al océano, permitiendo que los tiburones se den un festín con él. Luego le da la bienvenida a la turista restante a su verdadero negocio, haciendo que ella grite de horror. Al día siguiente, en una tienda, un cliente le pregunta al cajero si tienen cables para pasar corriente, pero se entera de que no tienen. Desesperado, le pregunta a la otra clienta si ella tiene uno por casualidad, pero ella dice que no. Afuera, la misma mujer vacía el contenido de su vaso de granizado, que oculta un bote de helado. Luego se encuentra con el hombre de antes, y ella repite que no puede ayudarlo, pero el hombre continúa molestándola. Cuando ella se niega, él amenaza con denunciarla por haberse llevado el helado sin pagar. La mujer se enoja, así que el hombre le explica que solo necesita desesperadamente que lo lleven de regreso a su auto. Momentos después, mientras su auto recibe una carga, el extraño se entera de que la mujer es una vagabunda y surfista estadounidense. Por lo tanto, le da un secreto local. Le indica que busque el banco azul en la orilla, y si se sienta en el medio, duplicará su cuenta de olas. Luego se presenta como Moses, un agente de bienes raíces, y la mujer comparte que se llama Zephyr. Antes de irse, la surfista se da cuenta de que están escuchando la misma canción, para su deleite. Debido a su innegable atracción mutua, la pareja pasa la noche junta. Al amanecer, Moses prepara en secreto un desayuno temprano para su compañera, pero cuando sale para entregárselo, se decepciona al ver que su entrada está vacía, ya que la mujer se ha ido. En la playa, Zephyr está colocando la quilla de su tabla de surf y descubre que le falta la llave. Mientras intenta buscar una, aparece Tucker y le ofrece su llave. Ella promete devolvérsela, pero él la anima a quedársela ya que tiene más. Una vez que ha asegurado la quilla, el empresario se va y se despide de ella. De repente, recibe un mensaje de Moses, quien se pregunta si la decepcionó en la cama. Ella le informa que quiere surfear temprano, de ahí su partida repentina. Como está absorta enviando mensajes de texto, Tucker puede acercarse sigilosamente por detrás de ella y asfixiarla con una bolsa de plástico. Por la mañana, Moses se dirige a la playa y se tropieza con la camioneta de Zephyr, aunque ella no está por ningún lado. Mientras tanto, Zephyr se encuentra en un barco, encadenada a una cama.
Alarmada, intenta buscar una salida, pero solo encuentra a Heather, que también está atrapada. Ella le pregunta sobre su paradero, y la estudiante universitaria cree que están en medio de la nada. Incapaz de aceptar su situación, la surfista hurga debajo de su cama, esperando encontrar una herramienta para abrir sus esposas. Durante esto, encuentra un nombre grabado en la pared y se emociona después de darse cuenta de que pertenece a la cautiva anterior. De vuelta en la ciudad, Moses se dirige a su trabajo cuando ve que se están llevando la camioneta de Sefer. Esto le hace sospechar que algo le ha pasado, creyendo que no abandonaría su auto. Y así, se dirige a la estación de policía para hacer un reporte, pero el oficial considera que el caso es menos urgente, creyendo que es natural para su tipo de estilo de vida. Esa noche, Heather expresa su arrepentimiento por haberse tomado un año sabático a pesar de la desaprobación de su madre. Lamenta el hecho de que discutieron antes de que ella se fuera, y ahora le preocupa no volver a verla. Curiosa, Sefer pregunta por qué su madre le prohibió tomarse el año sabático, y la estudiante revela que su madre se preocupaba por su seguridad. Continuando, Heather se pregunta por qué la vagabunda llegó a Australia. Ella admite que quiere surfear y prefiere estar lejos de casa, especialmente porque ha estado en numerosos hogares de acogida. La estudiante entonces presume que debe haber estado en un centro correccional porque sabe cómo abrir una cerradura. Sefer confirma que fue detenida, pero que no aprendió allí. En ese momento, se da cuenta de que la blusa de Heather tiene un aro, así que se lo pide. De inmediato, la cautiva se desviste y le arroja la prenda a su compañera. Una vez que la surfista quita el metal, intenta abrir la cerradura, pero se detiene a mitad de camino después de sentir la llegada de su captor. Tucker luego entra en su habitación y les ofrece su comida. Sospechosa, Heather se niega, pero el hombre aún así se la sirve por si tiene hambre. Luego le ofrece agua, pero la mujer sigue dudando. Para tentarla, le advierte que necesitarán mantenerse hidratadas debido a la humedad. Finalmente, bebe agua con entusiasmo. Debido a su acción, el hombre se da cuenta de que está desnuda debajo de las sábanas. Antes de que investigue, Sefer interviene ordenándole groseramente que le dé comida. Cuando recibe su comida, bebe el agua de un trago y golpea el vaso contra la bandeja para imponer su dominio. Su comportamiento le vale un regaño de Tucker, quien le advierte que su fachada de chica dura no funcionará con él, ya que él es el peligroso entre ellos. Una vez que se va, la chica continúa intentando abrir las esposas con el alambre. Desafortunadamente, comienza a sentir náuseas y pierde el conocimiento abruptamente. Esa noche, en la cubierta, Sefer se siente cautelosa cuando Tucker comienza a instalar una cámara. Ella le pregunta qué está haciendo, pero el hombre la ignora y continúa admirando la escena que ha creado. Después, se acerca a Heather y le corta un mechón de pelo, que le servirá de recuerdo. A continuación, la despierta suavemente, pero ella comienza a temer por su destino. De camino al control, le explica a su presa la razón por la que los tiburones dan más miedo que los mosquitos. Para él, la gente teme instintivamente a los tiburones porque los percibe como la cima de la cadena alimenticia. Posteriormente, presiona un botón y la grúa levanta a Heather en el aire, haciendo que entre en pánico. Sefer también grita, pero no puede ayudar a su amiga. Ahora, colgando sobre el agua, la estudiante suplica ver a su madre por última vez. Lamentablemente, Tucker la baja hacia la ubicación del tiburón. Sefer le ruega a su captor que se detenga, y finalmente Tucker obedece, pero solo después de que la mitad del cuerpo de Heather ya está bajo el agua. Debido a esto, los tiburones la rodean y proceden a devorarla mientras su dueño disfruta filmando la espantosa escena. Después de esto, Tucker coloca el cabello de Heather
y la cinta de video de su grabación en un estuche, satisfecho con su nuevo trofeo. Luego, lo esconde en un armario, que cuenta con numerosos recuerdos de sus cautivas anteriores. Esta vez, comienza a preparar el estuche de Zephyr para que sufra el mismo destino mañana. Su única cautiva grita en su habitación al no poder abrir sus esposas. Al día siguiente, Moses se queda en la playa, esperando que su amada llegue en algún momento. Mientras tanto, en el barco, Tucker intenta servirle el desayuno a su cautiva, pero ella patea la bandeja por resentimiento. Debido a esto, él le explica por qué los tiburones son importantes para el ecosistema. Él cree que los tiburones son como él. Ponen orden y evitan que las criaturas más débiles actúen libremente. Asqueada, Zephyr critica sus retorcidas palabras, enfatizando que se hace el poderoso porque probablemente su madre lo abandonó de niño. Luego lo compara con un contaminante que flota en el océano, no con un tiburón. Esto lo ofende, por lo que se va abruptamente. Sola, la surfista se da cuenta del cubo de basura cerca de su cama y lo agarra. Usando su ingenio, quita el asa y la parte en dos, dándole un arma improvisada y afilada. Poco después, finge estar dormida mientras su captor intenta inyectarle un sedante. Inmediatamente, ella lo hiere con el arma afilada, haciendo que él tropiece hacia atrás y se golpee la cabeza contra la barandilla de metal. Zephyr aprovecha esta oportunidad para agarrar la llave del cinturón de él y abrir sus esposas. Después, intenta tomar su cuchillo, pero él se despierta. Alarmada, la mujer corre hacia afuera e intenta encerrarlo en la habitación, pero no es rival para su fuerza. Sin otra opción, corre y sube hacia la salida, solo para que Tucker le agarre la pierna. Él le inyecta el sedante, pero ella logra patearlo en la cara. Aunque herida, se dirige a la sala de navegación e intenta contactar para pedir ayuda. Desafortunadamente, no hay señal. Justo en ese momento, ve un yate cerca, así que intenta gritar pidiendo ayuda. Para su sorpresa, el dueño del barco regresa, decidido a acabar con ella esta vez. Sin embargo, ella se niega a rendirse y amenaza con arrojar su equipo de filmación al agua. Como él continúa persiguiéndola, no tiene más remedio que deshacerse del equipo, para su enojo. Indefensa, Zephyr se sumerge en el océano, pero el sedante la deja inconsciente de inmediato. Al día siguiente, Moses revisa las grabaciones de seguridad de la playa y ve un coche misterioso saliendo de la zona a la misma hora en que su amada estaba allí. Sospechoso, hace zoom en el logo del coche y descubre que es de un negocio de buceo en jaulas con tiburones. Mientras tanto, Tucker sale de su barco para comprar una nueva cámara cuando Dave, su vecino, lo detiene. Le dice que planea presentarle nuevos clientes, sin saber que su amigo es un asesino en serie. Un rato después, Moses visita el barco de Tucker y llama a la puerta. Al no recibir respuesta, busca una entrada. Justo en ese momento, una serie de sonidos ahogados de lucha provienen de debajo del barco, deteniéndolo en seco. Al reconocer que es Zephyr, rompe una ventana al instante y se cuela para rescatarla. Allí, la encuentra atada a una cama. La surfista le indica rápidamente que encuentre algo para abrir la cerradura de las esposas y que contacte a la policía. Cuando Moses se dirige a la sala de navegación, Tucker lo derriba antes de que pueda pedir ayuda. Durante una feroz e intensa pelea, Moses logra someter al asesino. Sin embargo, Dave, pensando que su amigo está en peligro, golpea al intruso en la cabeza, inmovilizándolo. No mucho después del caos, el vecino oye los gritos de Zephyr, dándose cuenta finalmente de que su vecino es un hombre malvado. Antes de que pueda procesar todo, Tucker lo ataca con un gancho, acabando con su vida al instante. Apresuradamente, el asesino decide cambiar de ruta para terminar su proyecto.
eligiendo zarpar hacia las costas del verdugo. Mientras tanto, Moses está aprisionado con Zephyr y se disculpa por no haber podido rescatarla. Aún así, la mujer agradece sus esfuerzos, pero se pregunta si logró contactar a la policía. Él dice que no, haciéndola sentir que no hay esperanza de salir con vida. Moses solo puede ofrecer consuelo diciendo que la admira por su fuerza, enfatizando que ella merece algo mejor. El momento sentimental es interrumpido cuando Tucker entra llevando un arnés para su nuevo cautivo. En la cubierta del barco, levanta a Moses en el aire mientras Zephyr está esposada. Incluso con sus constantes súplicas, el asesino sigue decidido a usarlo como carnada para tiburones. Pensando rápidamente, Zephyr le indica frenéticamente a Moses que se quede quieto para evitar atraer la atención del tiburón. Esto lo salva de ser devorado, por lo que un Tucker enfadado le atraviesa el abdomen para provocar la sed de sangre de su mascota. Afortunadamente, un helicóptero pasa por allí, por lo que el captor lleva a sus dos cautivos de vuelta al interior del barco para evitar sospechas. Mientras Tucker permanece vigilante de cualquier testigo, Zephyr trama romperse el pulgar para liberarse de las esposas. Sin embargo, antes de que pueda proceder, Tucker entra en la habitación para proporcionarles comida. Después de que se va, Zephyr reanuda su plan y finalmente soporta el dolor mientras se muerde el pulgar. Más tarde, el asesino regresa solo para encontrar el dedo de ella en la almohada. Mientras él está distraído, la surfista sale de la habitación y encierra al siniestro hombre dentro. Justo cuando llega a la sala de navegación, Tucker descubre una salida y corta la energía del barco para evitar que ella pida ayuda. El hombre luego se arrastra hacia ella, pero ella se da vuelta y lo ataca con bengalas. De inmediato, corre hacia la cocina donde encuentra una salida que lleva a la cubierta. Desafortunadamente, su arnés se atasca en un trozo de cristal, permitiendo que el asesino le agarre la pierna y la arrastre de vuelta a la cocina. Allí, la pareja se enzarza en una feroz pelea donde Zephyr usa una sartén para derribarlo. Con la libertad momentánea, la mujer salta al agua y nada para buscar ayuda. Mientras intenta llegar a la orilla, Tucker en una moto acuática la persigue. Perdiendo gradualmente su fuerza por nadar, el hombre logra alcanzarla y la somete. Tras la intensa persecución, el asesino despierta a Moses y le insta a mirar a su amada, que está sirviendo como la nueva carnada para tiburones. En ese momento, llega un enorme tiburón blanco, emocionando a Tucker, quien exclama que tendrán una gran noche. Comienza a bajar a Zephyr al agua, pero ella patea rápidamente al tiburón que se acerca. Molesto por sus acciones, Tucker agarra una lanza y anima a la criatura a devorar la carnada. Sin embargo, el animal se niega y lo desarma, permitiendo que la surfista se haga con el arma. Ahora, ella intenta protegerse del tiburón, pero inesperadamente, este deja de perseguirla. Zephyr aprovecha la oportunidad para salir del agua, pero el tiburón regresa. Tucker, con una cámara en la mano, la asusta, haciendo que caiga al océano donde se encuentra cara a cara con el formidable tiburón blanco. Inicialmente, está asustada por la criatura, pero permanece tranquila y firme. Esto hace que el tiburón pierda interés en ella, por lo que se aleja nadando. En la cubierta, el asesino está buscando a su cautiva desaparecida, sin saber que ella ya ha subido por la parte trasera del barco. Ella le apunta con un arpón y le dispara. Tucker cae al océano e intenta nadar de vuelta al barco con gran pánico. Finalmente, el gran tiburón blanco percibe el olor de su sangre y lo ataca mientras su propia cámara captura el trágico destino, dándole una probada de su propia medicina. Mientras el tiburón se aleja, el pie de Zephyr se enreda en el sedal del arpón, arrastrándola de vuelta al océano. Moses es testigo de esto, por lo que grita por la mujer, pero no recibe respuesta.
Pronto se da cuenta de que ella podría haber fallecido y cae inconsciente. Sin que él lo sepa, la surfista está simplemente cerca y ve un barco de fiesta que puede rescatarlos. Con un renovado sentido de esperanza y determinación, nada de regreso a la ubicación de Moses. Intenta despertarlo, pero él permanece inconsciente. Frenética por salvarlo, usa las bengalas restantes y las dispara sobre el barco como una señal de ayuda. Luego se apresura a regresar a la ubicación de su amigo e intenta despertarlo de nuevo. Cuando él sigue sin moverse, decide confesarle sus sentimientos, señalando que él es su razón para vivir. Pronto, Moses recupera la conciencia y los dos reavivan su relación, esperando un futuro juntos tan pronto como regresen a la orilla. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta para ayudar al canal. Gracias por vernos.